Oscar y la Ale. O Sí. van a querer, o el Oscar y la... O todo el... Todo el... Hola a todos y bienvenidos otra vez a Los Wapsianos. Mi nombre es Natalia Denise Yo soy Isis Johari. y el día de hoy nos encontramos con nuestra compañera Shesid Fuentes. Hola Shesid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, de vuelta pues aquí en el estudio. Estoy muy contenta por estar aquí. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Muy bien, bienvenida de vuelta. Muchas gracias. ¿Puedes comenzar a decirnos qué es lo que tú haces? Bueno, yo soy activista de la comunidad LGBTTIQ+. He organizado 3 marchas en Loreto. Yo soy de Loreto. Bueno, no nací allá, pero viví allá toda mi vida, toda mi infancia. Entonces, pues era algo que no se había hecho en Loreto, ¿no? Entonces, me hice cargo de la organización, de parte de la organización de la primera, segunda y tercera marcha del 2021 al 2023. Muy bien. ¿Cómo iniciaste con el activismo? O sea, ¿qué dijiste? O sea, de que hoy voy a ser activista. ¿Qué día te levantaste y dijiste eso? La verdad es que fue algo muy espontáneo, como la mayoría de las cosas en mi vida. Me acuerdo que eran inicios de junio y comencé finales de mayo, inicios de junio, mediados de mayo, por ahí, más o menos, no recuerdo las fechas exactas, de un 2021. Y pues estaba en mi clase de baile con una muy querida amiga cuando pues yo viendo videos, propaganda de las marchas de otros lugares, sobre todo siempre me ha gustado mucho ver la marcha de Nueva York, más que nada Claro. porque lo considero como un tipo de movimiento artístico que al mismo tiempo pues reclama derechos, ¿no? Entonces esa mezcla, me gusta mucho la marcha de Nueva York, pero pues estábamos simplemente viendo los videos, etcétera, cuando le digo, ¿y si hacemos una marcha? Y me dice, pues va. Claro, porque no. Obvio. En ese momento, pues estaba en mi último semestre de prepa, tenía 17 años y tenía poco conocimiento, obviamente, de Canva, ¿no? O sea, Ajá. porque recuerdo que usé Canva, hicimos un flyer de historia de Instagram, nada más para ¿quieres participar en una marcha LGBT? Y nuestros números. Entonces, obviamente empezaron a mandarnos mensajes y mensajes y mensajes. Nosotras, o al menos yo, no era ninguna persona conocida en Loreto. O sea, no, a pesar de ser un pueblo chico, no era como de que wow, súper popular, pero pues obviamente la historia se empezó a pasar, ¿no? Y sobre todo la historia se empezó a pasar mucho entre gente de prepa a secundaria, sobre todo primero y segundo año de prepa y los 3 años de secundaria, lo cual fue muy sorpresivo que el público fue sobre todo pues gente más joven, o sea, más joven de lo que yo hubiera creído. Yo me hubiera esperado que fueran pues personas de mi mismo rango de edad, pero hasta eso pues había gente bastante más chica que nosotros, personas de 12, 13 años que ya sabían su orientación sexual o pues sí, ¿no? Que ya sabían quiénes eran, lo cual para mí fue muy sorpresivo porque a mí en lo personal no me pasó así. ¿Te das cuenta Entonces, que tú fuiste la base y el apoyo para esos jóvenes que, o sea, de que tú fuiste para ellos un pilar que dijiste, no voy a tener miedo porque sé que hay alguien mayor que me está cuidando? pues la verdad es que qué miedo, qué miedo la verdad verlo de esa manera, nunca lo había visto así. Pues fue un proceso difícil, ¿no? Porque en el primer grupo eran 40 personas, 40 y tantas personas, que a ver, éramos 2 chicas de 17 años intentando controlar a 40 y tantas personas, ¿no? Intentando organizar.
40 y tantas personas. De ahí, pues afortunadamente, diferentes personas se fueron uniendo al colectivo. Creamos más bien el colectivo donde pues quedé yo como vicepresidenta por cuestiones de que por diferentes trámites se necesitaban personas mayores de edad y tal, y la verdad es que todos éramos menores. Pues tuvimos un director en ese momento, quedé yo como vicepresidenta, un presidente del colectivo, quedé yo como vicepresidenta. Tuvimos pues tesorera, secretaria, tuvimos encargada de marketing en cuanto a redes sociales. En su momento pues fue un proceso difícil, pero dentro de lo que pudimos intentamos estructurar un colectivo, ¿no? Nos dimos cuenta de que no queremos que esto solo sea una marcha, nos gustaría construir un colectivo. Claro. Y pues así fue, ¿no? Y ya no éramos como únicamente dos muchachas intentando organizar a 40 personas, ya éramos 5 personas, pero que se organizaban entre ellos y después empezaban a organizar a otras personas. Que eso fue una parte muy esencial, ¿no? De ese momento, el hecho de añadir a más personas, decretar tareas, de tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, hizo que todo se uniera muchísimo más. De ser la persona que solamente tuvo la idea a ser una persona que está organizando todo un plan, todo. O sea, se convirtió, gracias a Dios, incluso en el primer año conseguimos patrocinios para cuestiones. Estuvimos vendiendo cupcakes. Recuerdo que vendíamos cupcakes hechos de las cajitas de supermercado. Los vendíamos a 10, 12 pesos, 15 cuando nos salían lindos. Para comprar botellas de agua, para rentar el sonido, conseguimos una bocina prestada, un carro, conseguimos hasta un megáfono prestado, recuerdo, y en la primera marcha se hizo, pues, no viral, no vamos a hablar de viralidades, ¿no? Pero se hizo popular dentro de la comunidad, se hizo noticia dentro de la comunidad loretana, un video donde está, pues, toda la marcha, que fueron, la verdad es que sorpresivamente, para la primera marcha hubo más gente de la que creíamos, aproximadamente unas 50 personas, que pues no suena mucho, pero es un pueblo chico, católico, ¿no? Entonces, era la bola de personas, yo enfrente con el megráfono gritando por el malecón de Loreto, hoy vamos a hacer historia, ¿no? O sea... ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, de ser la persona que veía un video, de decir, es que yo quiero esto me representa a mí, a ser la persona que iba con el megáfono, ser la primera persona en tu pueblo de decir, yo tengo estos derechos y yo soy el respaldo de todos aquellos que están detrás de mí y estas personas detrás de mí son mi respaldo. La verdad es que fue muy emocionante. Siempre voy a recordar ese momento como uno de los momentos que forjaron la persona que soy ahora. Porque el de verdad pararme enfrente de toda enfrente de esta multitud que va caminando, porque aparte nos reunimos a hacer carteles, ¿no? Intentamos como conectar de esa parte con las personas que iban a asistir a la marcha y tal, ver los carteles, y estar con toda esa gente de fondo, todas las personas gritando por sus derechos, por ser escuchados, por ser aceptados, por no ser discriminados, y tú estás al frente con un megáfono y que tu voz sea la que se escucha, la verdad es que fue una sensación que de verdad cambió mi vida. O sea, en ese momento yo dije, quiero hacer un cambio, quiero hacer algo que signifique algo, ¿no? Entonces, pues sí, así fue como fue la primera marcha. La verdad es que sí fue algo muy lindo, pero hubo apoyo de muchísimas personas, aparte. Cabe aclarar, hay una anécdota muy divertida, y es que en la primera marcha fue nuestro presidente, ¿no? Ante la alcaldesa de ese momento, a pedir el permiso, solicitar el permiso, y le dijeron que llevara tales documentos y tal. Al momento de llevar los documentos, el mero día de la marcha, le llaman y le dicen que no podemos hacer la marcha. O sea, que no tenemos el permiso vial de tránsito para hacerlo. Y me acuerdo que a mí me llama y me dice, oye, no nos dieron permiso. Y yo estaba enojadísima porque... No, sí, porque no había razón. En las reuniones cuando se habló el tema de de pedir permiso, yo, no, pero ¿por qué vamos a pedir permiso si es nuestro derecho manifestarnos de forma pacífica, ¿no? Sí. Y él, bueno, pero para que no haya problemas y no haya broncas, vamos pidiendo el permiso.
ok, va. Y no nos lo dan. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues la vamos a hacer. O sea, claro, con más razón. Con más razón, ¿no? Y para mí fue lo recuerdo como una escena muy graciosa. Igual en ese momento no se nota mucho, pero las personas que me conocen saben que me gusta pintarme el cabello. Y yo en ese momento traía un largo parecido, pero esta parte de aquí es colorada. Entonces, cuando llega el presidente a mi casa a decirme de que no vamos a tener marcha, yo en ese momento me estaba pintando el cabello de que una línea rosa, o sea, de que esto de aquí rosa, azul, morado, azul y rosa. No, yo me estaba haciendo la bandera bisexual en el cabello cuando de repente con un mechón aquí de tinte y yo... ¿Cómo que no nos dieron permiso? Me quedé ahí con el otro aquí y aquí a medio pintar. No ves mi outfit, ya estoy lista para esto. Como cuando te cancelan el plan. Sí, literal. Mientras te estás arreglando y yo, ¿cómo? El mechón de cabello aquí, los botes de pintura, ¿no? Y yo, los botes de tinte. Y yo, ¿cómo? Y yo, yo con el mechón. Pero la vamos a hacer. O sea, la vamos a hacer. Y sí, nosotros no le dijimos nada. Ya el grupo tenía la invitación, ya se había publicado. O sea... Los que nos enteramos del comité, nos callamos, nos guardamos el secreto, como si no hubiera bronca. Eventualmente, durante el recorrido, sí se nos incorporaron elementos de seguridad, o sea, 2 patrullas, si no recuerdo, nada de ninguna forma agresiva, nada por el estilo, simplemente llegaron y nos acompañaron hasta eso. Al final de la marcha llegamos a la plaza principal de Loreto, donde está el ayuntamiento. Llegamos, subimos al kiosco y fue el momento en el que dimos discursos, tanto el presidente como yo, ¿no? Y era estar arriba en el kiosco con las personas del comité, o sea, todo el comité arriba del kiosco y abajo del kiosco todas las personas que habían ido a la marcha y no solo esas personas, las personas que nos habían visto en el camino, las personas que venían atrás de nosotros qué en carro. bonito. Hubo muchos familiares de personas que estaban marchando. O sea, mi mamá en moto por ahí anduvo dando la vuelta. La verdad es que fue muy emotivo, ¿no? Y estar allá arriba del kiosco y ver todo como a toda la gente fue, no sé, fue muy lindo. La verdad es que la primera marcha es algo que, a pesar de que fue muy apresurada, fue sin presupuesto, fue algo hasta donde se puede pequeño y casi sin planear, todo sobre la marcha, así corriendo. Sí. Fue algo muy lindo. En lo personal es algo que lo recuerdo muchísimo. Qué bonita anécdota, la verdad. Y sí. Bueno, tú ya nos contaste cuál fue tu inspiración para hacer la marcha y cómo te sentiste en ese momento, pero ¿cuál fue el propósito? O más bien, ¿qué propósito es el que tú tienes para hacer un cambio? O sea, ¿qué es lo que te hace decir, quiero hacer un cambio y qué es lo que quiero cambiar? Creo que quiero cambiar, sobre todo, la perspectiva que se tiene de la comunidad. Porque la verdad es que... Gracias por eso, gracias. La verdad es que yo considero que al menos en la sociedad en la que yo vivo y en la que yo convivo diariamente, a las personas de la comunidad se les ve como promiscuidad, fiesta, etcétera, etcétera. Y con esta marcha, como hubo tantísima familia, como había padres acompañando a sus hijos, éramos chicos que la mayoría éramos menores de edad, entre secundaria y prepa, o sea, simplemente, me recuerdo que en cada marcha siempre están los outfits, ¿no? O sea, siempre alguien sale con un outfit, o sea, verlos cómo se expresan a través de sus vestimenta, la verdad es que es eso, el darle un sentido de familiaridad, de hogar, de no todo es fiesta, no todo es exhibicionismo, o sea, somos personas, somos seres humanos que lo único que queremos es vivir en una sociedad con respeto, equidad y sin ser discriminados, obviamente, ¿no? Entonces, es cambiarle ese sentido, ese estereotipo a la comunidad. Es algo que siempre ha sido una de mis primeras metas, que empiece a verse como el ambiente familiar que puede llegar a ser. Y es que, como tú dijiste, Loreto es un lugar muy chico y es un pueblo católico, pero
no es mentira que la comunidad LGBT allá en Loreto es muy activa y que sobre todo existe, Existe y ha existido durante, obviamente, toda la vida, ¿no? Y por más que un argumento ahorita sea como de que, pues es que antes no se veían esas Ajá. cosas. A ver, creo que en Loreto siempre ha habido como, ¿qué palabra utilizar? Leyendas, ¿no? Ujú. O sea, personas que son como legendarias porque ya es de que todo el pueblo sabe. Nunca lo han dicho abiertamente, pero ya todo el pueblo sabe que forman parte de la comunidad y son personas respetadas y son personas respetadas y respetuosas y son, o sea, no, en Loreto siempre han existido como estas personas legendarias como las bases, ¿no? Pero suelen ser personas, pues, adultas. Ujú. Y en el momento en el que se ve a la comunidad joven, pues, forman, más que nada, que forman parte de la comunidad y que son jóvenes, que salen, que a lo mejor van a fiestas, que a lo mejor salen y toman o no sé. Ya le echan la culpa ya a la... es como de que no, pues es que es porque forman parte, ¿no? De esto y se trata de esto. Cuando en realidad, pues en Loreto siempre han habido estos personajes que se saben y que se conocen, ¿no? O sea, y que son respetados, que incluso si a alguien les llegara a faltar el respeto, yo creo que toda la comunidad sería encima de ellos porque ¿cómo te atreves? O sea, ¿sabes? Es como de, ¿por qué? Y esa es precisamente la parte, como quitar esa ramita donde todo es fiesta y locura y destrucción. Sí. Ok. Tú en tu historia que nos contaste, también contaste que tu mamá iba en moto y que había muchos familiares. ¿Cómo reaccionaron tus familiares con tu idea que llegaste y le dijiste, mamá, hoy voy a hacer una marcha y, o sea, espero que me... ¿Cómo fue ese momento entre familiar, entre amigos tuyos? ¿O cómo fue también los momentos de los familiares de esas personas que te fueron acompañando? Pues mira, en cuanto a mi familia, la verdad es que puedo decir que crecí en un entorno muy privilegiado. Sobre todo cuando yo era chica. Bueno, quiero tomar una pausa, paréntesis, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo era chica, a mí, mi mamá me echaba, mis papás, mi familia me echaba mucha carrilla, mucha broma sobre que me gustaban las mujeres. Y yo, pues, como una niña que no entendía claramente, yo me enojaba y yo, ¡no! Y yo, ¡no! Y me gustan los niños, ¿no? Pero bueno, entonces siempre hubo ese espacio para la broma y de repente es como de que, mamá, ¿qué crees? No, o sea, No era broma. hola, soy Entre bi. broma y broma. Hola, soy bi. Entonces siempre hubo un nivel de aceptación, muy bueno en mi casa. El que sí de repente se sacó de onda, como que lo saqué un poquito de sus casillas, fue mi papá. Mi papá estuvo para mí cuando mi primera novia me rompió el corazón. O sea, mi papá totalmente me apoya, pero sí hubo un momento en el que me dijo, pero a ver, o sea, está bien que te guste lo que te guste, pero de verdad tienes que hacer esto, o sea, tienes que hacer una marcha en Loreto, ta. Y yo, ¿Sí? sí, o sea, sí, la verdad es que sí, ¿no? Y así como de que, bueno, no le parecía la idea, la verdad es que no le encantaba, pero en su momento hasta él llegó a darse una vuelta en su moto por donde estábamos pasando en la marcha, o sea, nos pitó, yo lo saludé con el megáfono y todo. La aceptación fue muy buena en mi familia, gracias a Dios tengo familia que me apoya, que me ama mucho. Les digo, me siento muy privilegiada en ese aspecto y pude ver dentro de las personas que asistieron a la marcha, como les digo, que había muchos padres, había muchas familias, había gente, o sea, me tocó ver muchachas con la bandera de su orientación sexual, agarradas de la mano con su hermanita menor y al lado su mamá, ¿no? Caminando. O sea, cositas así, había mucha familia, la verdad es que había mucha familia. Y me dio mucho gusto, obviamente, el ver que no es solo algo que me sucede a mí, que gracias a Dios en Loreto es una comunidad en la que en gran parte de los casos la familia apoya, acepta, abraza y ama
a una persona de la comunidad no existe la discriminación. No digo que no existe en general. Hay familias en Loreto en las que no existe la discriminación, en el que se acepta al hijo, en el que se ama, etcétera. Y eso, pues, obviamente, quieras que no, como de que si le estás haciendo tu luchita, saber que hay más personas que lo ven bien a personas que lo ven mal, ya se sienten como varios granitos de arena en tu bolsa. O sea, y es como de que, ok, entonces realmente no estamos tan atrás. Sí tenemos que avanzar, pero el camino no está tan terrible, la montaña no está tan rocosa como uno se pensaría. Porque me ha tocado muchas series y películas, y más en nuestra generación, que todavía era como que, no es que el miedo de las series y películas de decir, o sea, salir del closet era como que el terror. Yo cuando estuve con mi familia de yo salir de ser asexual, fue como que dije, va a ser un pánico, ya me desheredé y todo eso, pero me dijeron, ¿qué es eso? Les expliqué, bueno, bien por ti, y ya. Sí, o sea, la verdad es que hasta eso, pues es muy cálida, sí, fue muy cálida la bienvenida en Loreto mayormente. Y sabemos que esta es una lucha que probablemente no va a tener como algún final, pero ¿puedes decirnos cuáles son los mayores retos y los logros que has podido conseguir? Pues en cuanto a retos, como les digo, o sea, para empezar el primer año, el ayuntamiento ni siquiera nos dio permiso, ¿no? Claro. Segundo año, hubo apoyo, hubo patrocinios, inclusive por parte del ayuntamiento, sí, pero el segundo año yo lo podría remarcar como que el segundo año, porque hubieron más personas que se integraron a la organización y tal, sí fue un poquito más de fiesta, ¿no? O sea, sí fue más desfile, más esto, hubo un certamen de belleza Miss Queer para quien quisiera inscribirse, menos nervios, o sea, como que todo más, vamos a, ok, ya vimos que que sí se puede, que sí hay un concepto de familia, vamos a darle por el ladito un poquito más de, vamos a agarrar tantita cura, ¿no? Casi, vamos a divertirnos. Más bien contratamos a un grupo de drag queens de aquí de La Paz, que fuera Loreto, o sea, hubo un show drag dentro del certamen. La verdad es que hubo más producción, pero todo dentro de este sentido, ¿no? De un poco más de diversión, de fiesta, sí se le agregó, siempre manteniendo el sentido de la familia. Entonces, un logro fue pasar de una marcha de, pues, sus 50 personas a pasar una marcha con fiesta, con discurso, con certamen de belleza, con apoyo del ayuntamiento, con patrocinios de más personas, porque el salón donde fue el certamen de belleza fue patrocinado por los dueños del salón, sillas, mesas, etcétera. La mayoría de las cosas fueron patrocinadas. Entonces ya ver como, ok, tenemos apoyo. Nos están... La diferencia del primer año al segundo. Del primer año al segundo, vendiendo cupcakes para comprar botellas de agua para repartir durante la marcha, a hacer rifas porque vamos a traer este grupo, o a estar en reuniones con los directivos en el ayuntamiento para organizar las fechas. Y el tercer año logramos que en un pueblo mágico pudimos pintar un cruce peatonal. Ay, qué bonito. Nosotros nos hubiera encantado que fuera el cruce del malecón, pero obviamente siendo pueblo mágico sus restricciones, pero incluso dentro de las restricciones, el ayuntamiento nos dijo, órale va, les damos esta opción, ¿no? Que fue, en Loreto hay un semáforo y fue uno de los cruces peatonales de justo ese semáforo. Y hubo gente que nos ayudaron, tanto regidores como diputados, etcétera, el tercer año, sobre todo en eso de la pintada fue para mí yo lo vi como personalmente un gran logro, sobre todo por el hecho de Loreto es un pueblo mágico y tienen muchos dictamentos de qué puedes o no pintar, qué colores deben ser, qué áreas, etcétera. Y quieras que no, nosotros nos dejaron pasarnos eso por el Arco del Triunfo y pintan el cruce peatonal. Entonces, que mucha gente podría decir, ¿de qué sirve que pinten el cruce peatonal?
visibilidad. O Claro. sea, al final del día, la visibilidad y la expresión de los derechos van de la mano, ¿no? Entonces, mucha gente, estos logros, como son pequeños, como no estamos formando ninguna ley como tal, etcétera, pues no los ve como logros como tal, pero la visibilidad siempre va a ser un logro para mí, honestamente. Ya para ir finalizando, ¿algún próximo proyecto que quieras comentar antes de irnos? ¿Alguna idea que es que ya estamos planeando esto? Sí, lamentablemente el primer colectivo con el que comenzamos, Orgullo Loretano, pues cada miembro fue tomando caminos distintos, ¿no? Algunos entramos a la universidad, otros se concentraron en empleo, etcétera. Lamentablemente, pues fue un colectivo que de manera pacífica se desintegró, pero como va avanzando mi carrera, me he dado cuenta que empieza a haber un poco más de tiempo libre, así que próximamente espero para la marcha del 2026. Vamos en Loreto, claro. Hay un nuevo colectivo en puerta. Somos Loreto. Ya por ahí en los próximos semanas, meses estaremos pues comenzando próximamente reuniones con la alcaldesa de Loreto para ver qué dinámicas se van a llevar a cabo este año, para no dejar, porque pues el año pasado no logramos concretar nada, ¿no? Entonces este año pues ya queremos, parte siendo administración nueva, estoy muy emocionada por ver en qué puntos medios vamos a lograr encontrarnos aquí, o sea, en cuanto a la organización y esto, qué tanta permisividad vemos más bien, ¿no? Como colectivo, de parte de las nuevas administraciones. Esto siento que viene un punto de prueba muy importante este año, así que pues esperemos a la marcha a ver qué sale. Muchísimas gracias, Jessy, por Muchas tu tiempo. gracias. Fue una entrevista muy bonita, muy Animada, amena. preciosa, Sí, claro. divertida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ustedes saben que me encanta estar aquí con ustedes, me encanta. Seguimos con una cápsula informativa sobre el Día de la Mujer. Hola, yo soy Isis Yohai Ramírez López de los Wapsianos y esto es Cápsula Wapsiana. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Mujer. Esto para dar visibilidad a las mujeres de todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer fue reconocido oficialmente por la ONU en 1977, pero su origen se remonta en 1909, cuando el Partido Socialista de América organizó el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. La primera gran marcha ocurrió en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, donde miles de mujeres exigieron mejores condiciones laborales y el derecho al voto. Estas marchas feministas son la forma de que las mujeres piden el respeto a sus derechos, así como dar visibilidad a ataques hacia las mujeres. Pero, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, combatiendo la discriminación y la violencia de género. Y no podemos hablar del feminismo y el empoderamiento femenino sin mencionar algunos personajes importantes. Como Elvia Carrillo Puerto, activista y política, luchó por el voto femenino en México y fue de las primeras mujeres en ocupar un cargo público. Malala Yousafzai, activista pakistaní y ganadora del Premio Nobel de la Paz, conocida por su lucha por la educación de las niñas y los derechos de las mujeres en el mundo. O incluso, desde tiempos remotos, personajes emblemáticos como Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel y pionera en la ciencia de radioactividad, Juana de Arco, líder de ejército que lideró batallas en la Guerra de los 100 años, o la famosa Frida Kahlo, artista del movimiento surrealista y activista por los derechos de las mujeres mexicanas. Estas y muchas otras mujeres más pusieron su huella en la historia, en tiempos donde ser mujer era considerado una desventaja. Y recuerda, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Todas importamos. Bueno, y eso fue todo. Gracias por vernos. Regresamos.
Y regresamos. Yo soy Isi Johari Ramírez López y estoy con mi compañera. María Fernanda Sandoval. Y vamos a hacer las efemérides de marzo. Bueno, comenzamos con nuestras efemérides. Mañana 12 de marzo celebramos el Día Mundial de la Glaucoma o del Glaucoma, una fecha establecida para concienciar sobre esta enfermedad ocular, que es una de las principales enfermedades o causas de ceguera irreversible en el mundo. El glaucoma afecta al nervio óptico y en muchos casos no presenta síntomas hasta etapas avanzadas. Este día busca promover la importancia de los exámenes oculares regulares, la detección temprana y el tratamiento adecuado para prevenir la visión, prevenir la pérdida de visión. Disculpen. El Día Internacional de las Matemáticas. Este 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, una fecha proclamada por la UNESCO para descartar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología. Este día también se conoce como el Día Pi, esto por ser el 314, que coincide con los primeros dígitos de esta constante matemática, con el objetivo de darle interés a las matemáticas y su importancia en la vida a vida. Muy bien. El 14 de marzo se celebra el Día Internacional de la Acción por los Ríos, una fecha dedicada a la defensa, protección y conservación de los ríos y cuencas hidrográficas en todo el mundo. Este día, establecido en 1997 durante el primer encuentro internacional de afectados por las represas en Brasil, busca concienciar sobre la importancia de los ríos como fuentes de vida, biodiversidad y recursos hídricos, así como promover acciones contra proyectos que los dañen como represas y contaminación. Y muy pronto, el 15 de marzo, se celebra un gran día, el Día Mundial del Sueño. El 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una fecha promovida por World Sleep Society, para destacar la importancia de un sueño saludable y la conciencia sobre trastornos que pueden ser contra el sueño, que pueden afectar a millones de personas en el mundo. Este día busca promover hábitos de sueño adecuados, como mantener horarios regulares, evitar el uso de tecnologías antes de dormir y crear un ambiente apropiado para el descanso. Un buen sueño es esencial para la salud física, mental y emocional. El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha establecida para promover y proteger los derechos de los consumidores en todo el mundo. Este día conmemora el discurso del presidente John F. Kennedy en 1962, donde reconoció por primera vez los derechos básicos de los consumidores: seguridad, información, elección y ser escuchados. La efeméride busca concienciar prácticas comerciales justas, la protección contra fraudes y el acceso a productos y servicios de calidad. Muy bien, y esas fueron las efemérides de marzo. En un segundo, comenzamos. Estamos de vuelta con las noticias universitarias. ¿Y por qué no empezar con la UAPS y el IMSS se unen para campaña de vacunación con el objetivo de fomentar una salud preventiva? Nuestra universidad albergó una campaña de vacunación organizada por el IMSS, dirigida tanto para la comunidad universitaria como al público general de nuestro estado, Baja California Sur. El doctor Jaime Ovalle, jefe del Departamento de Servicio Médico de nuestra universidad, informó que la jornada se realizaría del 3 a 5 de marzo en el campus de La Paz, aplicando un total de 642 dosis de diferentes vacunas. Estas incluyen 358 dosis contra la influenza, 180 contra el virus del papiloma humano y 104 contra difteria y tatones. También, UAPS es sede del concurso Kid Wine Challenge. Por tercer año seguido, la UAPS fue anfitriona del Kid Wine Challenge, un concurso educativo que acerca a estudiantes de nivel básico y medio superior a la ciencia y la tecnología a través de energías renovables. Organizado por la Fundación Diurna México, en colaboración con
Invenergy, Eólica Coromuel, Alumbra Innovations Foundation, el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y la UAPS. Este proyecto promueve habilidades en niñas, niños y jóvenes mediante la experimentación y el aprendizaje práctico sobre energía limpia. Con el apoyo de docentes capacitados, este 7 de marzo los participantes diseñaron y construyeron turbinas eólicas, implementaron soluciones solares y realizaron actividades didácticas relacionadas con las energías renovables. Muy bien, ingresa al catálogo educativo de la ONU Ingeniería de Prevención de Desastres y Protección Civil de la universidad, de nuestra universidad, la UAPS. La Ingeniería de Prevención de Desastres y Protección Civil de la UAPS ha sido incluida en el catálogo de programas educativos de la ONU, especialmente en el portal de prevención web de la Oficial de las Naciones Unidas de la Redacción de Riesgos y Desastres, o UNDER. Este logro es un himno significativo para nuestra universidad, ya que es la licencia de la universidad, que es el primer programa en su tipo en México en ingresar esta base de datos internacional, que reúnen instituciones dedicadas a la formación de profesionales de gestión íntegra de riesgos y resiliencia ante desastres. Seguimos con una noticia importante, ya que tiene que ver con la mejoría de las instalaciones de la universidad. Sala de descanso menstrual es inaugurada en la UAPS. En un paso hacia la inclusión y la perspectiva de género, la UAPS inauguró la sala de descanso menstrual, ubicada en la planta alta de la Biblioteca Central, Dr. Rubén Cardosa Macías. Este espacio está diseñado para ofrecer un ambiente cómodo y adecuado a personas menstruantes que necesiten descansar durante su jornada universitaria. Esto ha sido todo por nuestro programa de hoy. Estamos agradecidos por sintonizarte y nos vemos el próximo martes. Nosotros fuimos Los los Wapsianos.